Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunos fármacos que modifican algunos procesos que tienen que ver con la inflamación y pues bueno, nos vamos a referir en específico de los antiinflamatorios no esteroideos y también de antiinflamatorios esteroideos. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la imagen de portada algunas características que tienen que ver con la inflamación, ¿no? En específico pueden ver que hay dolor, ¿no? Hay enrojecimiento, hay aumento de la temperatura y hay eh, una tumoración, ¿no? Aumento del tamaño. Entonces, esas características, esos pilares, son los que en específico son vinculados con los procesos inflamatorios y como ustedes imaginarán y como saben, es una de las principales causas por las que los pacientes acuden con nosotros los médicos, ¿no? Porque hay inflamación y el proceso de inflamación está vinculado con el dolor y entonces es algo que tenemos que atender. En este segmento del programa vamos a analizar algunos fármacos y por primera vez vamos a observar, además de su mecanismo de acción, cómo median este efecto que estamos buscando, que en este caso es el efecto antiinflamatorio, pues vamos a ver cómo son sus parámetros farmacocinéticos y cuáles son las reacciones adversas vinculadas a su uso, así como algunas otras circunstancias puntuales que tenemos que tomar en cuenta, como su riesgo de uso en el embarazo, si hay algunas interacciones de importancia con otros fármacos o con alguna otra variable que tenga que ver tanto con el fármaco como con el paciente, ¿no? Entonces, si se fijan, estrictamente hablando, ahora ya vamos a analizar un poquito más algunas cosas que tienen que ver con estos fármacos que vamos a ir viendo: el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el ibuprofeno, el ketorolaco, celecoxib, diclofenaco y algunos esteroides. Entonces, pues bueno, em, para empezar, vamos a platicar de cómo es este proceso de inflamación. Yo sé que son expertos porque pues eso ya lo revisamos en biología celular y tisular, algunas partes en bioquímica, algunas partes en inmunología. Y bueno, todos estos factores desencadenantes de inflamación, ya saben que pueden ser infecciones o puede ser una reacción inmune o una lesión que pueda llegar a afectar a los tejidos, van a promover inflamación. ¿Y cómo hacen esto? Pues bueno, eh, este proceso hace que haya una dilatación vascular. Esta dilatación vascular puede estar mediada o está mediada por histamina, por prostaglandinas, por leucotrienos. Esta dilatación vascular hace que haya un aumento de la permeabilidad y entonces hace que la estructura del endotelio cambie y deje pasar algunas moléculas, algunos jugadores dentro de la respuesta inmune y entonces promueve la migración, la acumulación y la activación de leucocitos. Hay que recordar que este proceso de inflamación, pues bueno, es un proceso de protección, ¿no? Restringe el daño en un sitio localizado, ¿no? En un sitio donde los golpeamos, en un sitio donde nos abrimos por una herida, en un lugar que se está infectando por algún bicho, recluta estas células inmunitarias y inicia el proceso de reparación. Entonces, de la mano de estos procesos, pues bueno, se activan algunas cascadas de coagulación y entonces se activan algunas moléculas que tienen que ver con el complemento, que veremos a detalle cuando veamos fármacos que tienen que ver con la coagulación. Esto estimula los mastocitos se degranulan y entonces promueve que se libere histamina. Por otro lado, también una vía que se llama vía de la quinina promueve la liberación de bradicinina
y eso también promueve que exista una liberación de otros agentes proinflamatorios como prostaglandinas y leucotrienos y otras cosas. Entonces, si se fijan, es una gran cantidad de fenómenos que contribuyen a que exista este proceso en el que va a haber un aumento del flujo vascular específico en esa zona de daño y va a proveer que exista ayuda a través de nuestro sistema inmune celular, ¿no? En este caso, pues, los leucocitos. Cuando este proceso de inflamación ya no es agudo, sino que se convierte en crónico, entonces, además de todo esto que ya dijimos, existe infiltrado de linfocitos y de macrófagos, y además de todas estas características, existe otra que consiste en daño tisular, ¿no? Entonces hay un proceso de inflamación aguda, hay un proceso de inflamación crónica. Vamos a ver ambos escenarios en las próximas clases. Pero bueno, entonces, los antiinflamatorios no esteroideos es una familia que, pues, como su nombre lo dice, no pertenecen a los esteroides y se utilizan en el tratamiento de la inflamación, que es el tema que nos toca hoy, también el dolor y también la fiebre. Y entonces, tenemos aquí una estructura que ya conocen también, que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico, eh, a través de un proceso enzimático mediado por una enzima que se llama ciclooxigenasa, se biotransforma en prostaglandinas de diferentes tipos o también en tromboxanos. Como ustedes también recordarán por biología celular y tisular, los tromboxanos estimulan el proceso de agregación plaquetaria, mientras que las prostaglandinas promueven la liberación de algunos agentes que promueven la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que lo que queremos hacer es propiciar que no exista inflamación, entonces una posible estrategia es inhibir la transformación de ácido araquidónico hacia agentes que promueven esta respuesta inflamatoria, en este caso las prostaglandinas, ¿no? Entonces, recordarán por bioquímica que esta serie de biotransformación de ácido araquidónico a prostaglandinas está mediado por esta enzima de ciclooxigenasa y existen dos isoformas, una que es la ciclooxigenasa 1 y otra que es la ciclooxigenasa 2. La diferencia entre estas dos es que la ciclooxigenasa 1 es una isoforma constitutiva, ¿no? Está siempre presente en las células y sirve para varias cosas, entre ellas, pues, el asunto de la protección de algunas células, ¿no? El ejemplo más claro es la secreción de moco en el epitelio gástrico que protege de la influencia del ácido clorhídrico sobre el epitelio, mientras que la ciclooxigenasa 2 es una isoforma que se induce, que su regulación es positiva a través de estas células que promueven inflamación, ¿no? Las citocinas, y entonces si existe un proceso inflamatorio, la ciclooxigenasa 2 se activa y entonces promueve un proceso más grande mediado por prostaglandinas. Entonces, varios de los fármacos que vamos a ver, de los antiinflamatorios no esteroideos, exhiben diferentes grados de selectividad, ya sea por la ciclooxigenasa 1 o por la ciclooxigenasa 2. He puesto algunas flechas sobre los antiinflamatorios no esteroideos que marcamos en el programa. Si se fijan, por aquí está el ácido acetilsalicílico, que tiene una selectividad más importante hacia la ciclooxigenasa 1 que por la ciclooxigenasa 2. Podrán ver por aquí en naproxeno, que también es muy común su uso. El ibuprofeno, que si se fijan, afecta por
igual forma, ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Y de este lado tenemos algunos antiinflamatorios no esteroideos cuya selectividad es más importante hacia la ciclooxigenasa 2. Es el caso de el celecoxib y de el diclofenaco que veremos en esta clase, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio está vinculado con la activación de nociceptores, ¿no? Y por eso duele. Y por esa circunstancia, pues, es adecuado utilizar antiinflamatorios para prevenir la inflamación y por ende el dolor. Entonces, hay algunas características comunes de los antiinflamatorios no esteroideos. Si vemos esta figura, pues nosotros podemos intuir qué es lo que puede pasar si inhibimos la conversión de ácido araquidónico hacia prostaglandinas y tromboxanos. Si utilizamos un fármaco que inhibe por igual ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, entonces no se van a formar prostaglandinas, no se van a formar tromboxanos. Y entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros estamos ante una circunstancia que requiera que nuestra función plaquetaria esté intacta? ¿Qué pasaría si de repente alguien que esté tomando antiinflamatorios no esteroideos se hace una herida en la mano? No tendría plaquetas funcionales porque no habría la síntesis de tromboxano y entonces tendríamos alteraciones de la coagulación, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien está tomando antiinflamatorios no esteroideos y no se están formando prostaglandinas que ayudan a la formación de moco que recubre el epitelio gástrico? Pues entonces tendríamos una disminución del moco que recubre al epitelio, estaríamos más propensos a que exista erosión del epitelio gástrico y eventualmente sangrara también el epitelio y entonces tuviéramos sangrados importantes del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos antiinflamatorios no esteroideos que inhiben ciclooxigenasa 1 y 2, pues vamos a tener alteraciones que están vinculadas con las plaquetas, vamos a tener alteraciones que están vinculados a las prostaglandinas que producen algunos factores que protegen al epitelio gastrointestinal y entonces podría propiciar la aparición de gastritis. Y esa gastritis puede evolucionar a perforación gastrointestinal o sangrado gastrointestinal de forma importante. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos únicamente inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2? Cuando nosotros utilizamos inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2, no se ve involucrada esta circunstancia de los tromboxanos. Únicamente tiene que ver con la ciclooxigenasa 2 que como dijimos acá, se induce ante la aparición de citocinas. Y entonces, nosotros podríamos pensar que la función de las plaquetas se mantiene y que únicamente las prostaglandinas que se expresan durante el proceso inflamatorio se pueden ver detenidas durante este proceso. ¿Qué pasa si en un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, pensamos en alguien que tiene edad avanzada, que tiene hipertensión, que tiene aterosclerosis y además tiene un proceso de dolor, ¿no? Por ejemplo, artritis, después de los 20 años ya todo el mundo le duele una rodilla o un codo o algo así. Entonces, imagínense que además de esta serie de morbilidades, también tiene dolor y entonces le damos uno que tiene que ver exclusivamente que sea un inhibidor selectivo de ciclooxigenasa 2. Entonces, sí
se inhibe el proceso de generar prostaglandinas que tienen que ver con el proceso inflamatorio, pero la formación de tromboxanos y la activación plaquetaria sigue vigente, ¿no? Sigue estando presente. Y entonces se ha observado que los fármacos que tienen que ver con la inhibición selectiva de ciclooxigenasados aumentan el riesgo de presentar trombosis por agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, en general, y no solamente para los inhibidores selectivos de ciclooxigenasados, sino para todos los fármacos, se tiene que usar la dosis mínima por el tiempo mínimo para que evitemos cualquier complicación a largo plazo. ¿Qué pasa si nosotros estamos inhibiendo esta vía, ¿no? Si el ácido araquidónico no se biotransforma hacia prostaglandinas y tromboxanos, pues entonces puede que utilice o se vaya hacia otras vías de catabolismo, ¿no? En este caso, puede propiciar que se biotransforme a través de esta vía que se llama la vía de la lipooxigenasa. Y entonces a través de esta vía de la lipooxigenasa pueda verse involucrada la creación de leucotrienos. Y como ustedes saben, los leucotrienos están vinculados a procesos de broncoconstricción y de ataques asmáticos, ¿no? Entonces, eso explicaría por qué ante el uso de algunos antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso del ácido acetilsalicílico, se exacerben algunos síntomas de broncoconstricción en pacientes asmáticos. Por eso también se explica que el ácido acetilsalicílico, como es un inhibidor no selectivo de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, además de antiinflamatorio, se utiliza como antiagregante plaquetario, ¿no? Y entonces, ustedes, conforme vayamos analizando cómo funcionan los fármacos, ustedes van a ir llenando estos blancos y armando el rompecabezas de para qué utilizamos los fármacos en diferentes escenarios clínicos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos? Inhibir la ciclooxigenasa, ¿no? ¿Cuál es el blanco farmacológico de los antiinflamatorios no esteroideos? La ciclooxigenasa, ¿no? Y depende por cuál tengan más afinidad, ¿no? Que sean no selectivos o que sean selectivos de ciclooxigenasa 2, como es el caso de Celecoxib y un poquito de diclofenaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuáles son las manifestaciones tras la utilización prolongada de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ya dijimos que desde el punto de vista de alteraciones gastrointestinales, pues como no se están formando a través de las prostaglandinas este estímulo de moco que protege al epitelio gastrointestinal, pues puede haber alteraciones, ¿no? Esofagitis, ulceraciones, perforación, y entonces si le hicieran una endoscopia a la gente que toma antiinflamatorios no esteroideos por tiempo prolongado, ustedes pueden ver estas imágenes que son ulceraciones o son erosiones, inclusive hemorragia de algún punto de esta tubo digestivo, ¿no? Evidentemente, como las plaquetas van a estar desfuncionalizadas porque no hay tromboxanos, entonces la activación plaquetaria está inhibida y entonces aumenta el riesgo de hemorragia, ¿no? Si alguien tiene un accidente y tiene una herida abierta, la probabilidad de que haya un aumento de hemorragia pues es muy alta. Desde el punto de vista renal, existe ante el uso de antiinflamatorios no esteroideos el aumento de probabilidad de que exista insuficiencia renal. Y de forma general, esas son las tres principales cosas que tenemos que tener en mente una vez que estamos usando antiinflamatorios no esteroideos, ¿no?
Entonces, los fármacos que me gustaría analizar primero son los que de forma, si se fijan, aquí está ácido acetilsalicílico, aspirina, ibuprofeno y ketorolaco. Y pues aquí está ácido acetilsalicílico, aspirina, ibuprofeno y el ketorolaco está acá, ¿no? Entonces, si se fijan, los fármacos que vamos a analizar están de este lado de la tabla, es decir, que son más selectivos por ciclooxigenasa 1. Entonces, si se fijan, la indicación por la que son utilizables son de forma general para propiciar que no exista inflamación como antiinflamatorios. En el caso del ácido acetilsalicílico, también es útil como antiagregante plaquetario por su influencia sobre los tromboxanos. Y en el caso del ketorolaco es muy interesante porque tiene un efecto analgésico mucho más importante que antiinflamatorio. Y lo vamos a ver de forma precisa cuando veamos dolor, ¿no? Yo los invito a que cada que vean un fármaco hagan una tabla de estas características, donde pongan la vía de administración, qué tan biodisponible es, si hay alguna alteración vinculada con la coadministración con alimentos, si se une a proteínas, cuál es su volumen de distribución, cómo se biotransforma, cómo se metaboliza, cómo se elimina, cuál es su vida media, cuáles son las reacciones adversas vinculadas a su mecanismo de acción u otro, si tiene interacciones con otros fármacos o con cualquier otra cosa, para qué se utiliza y si hay alguna precaución vinculada con el embarazo o con la lactancia, ¿no? Entonces, este tipo de tablitas pues les van a ayudar para analizar los fármacos durante farmacología y después, cuando ya estén en farmacología terapéutica, le van a agregar otra fila aquí más que diga dosificación, ¿no? ¿Cuál debe ser la dosis que debemos utilizar bajo estas indicaciones? Pero bueno, entonces, si se fijan, el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el ketorolaco se pueden administrar por vía oral. El ibuprofeno y el ketorolaco, además de por vía oral, se puede administrar por vía intravenosa. Y el ketorolaco, además de que se puede administrar por vía oral e intravenosa, también hay vías de administración intermusculares, intranasales u oftálmicas, ¿no? Entonces, recordarán que existen diferentes motivos por los que tenemos que utilizar diferentes vías de administración. Las vías de administración oral tienen algunas ventajas y algunas desventajas, al igual que la intravenosa, intramuscular, intranasal y las oftálmicas, y evidentemente también la rectal, ¿no? Entonces, va a depender de cuál va a ser la necesidad que queramos cubrir, la vía de administración que vamos a utilizar para cada uno de los fármacos. La biodisponibilidad del ácido acetilsalicílico es por ahí del 60%, del ibuprofeno del 92% y del ketorolaco es 100% biodisponible. Recordar que la biodisponibilidad está vinculada a qué tanto se absorbe y qué tanto llega al compartimento central. El efecto de las comidas en estos tres casos es retrasado, ¿no? Si ustedes le dicen a su paciente que no hay ningún problema y que se tome la aspirina al mismo tiempo que va a comer o desayunar o cenar, pues lo que pasa es que se retrasa la absorción y si se retrasa la absorción, entonces el efecto se va a observar mucho después, ¿no? Y alguna circunstancia especial con el ácido acetilsalicílico es que el apio también modifica algunas condiciones de la coagulación, ¿no? Entonces, estas personas que están haciendo dietas y que hacen jugo de apio o cosas así, pues pueden ver alterada más, si de por sí el ácido acetilsalicílico modifica la cuestión de la activación de las plaquetas por los tromboxanos, el apio también modifica y entonces puede tener una mayor propensión a tener sangrados. La unión a proteínas, en estos casos, si se fijan,
son muy altas, unión a proteínas, 80%, 95% y 99%. Y recordarán que la proteína plasmática por excelencia a la que se unen los fármacos es la albúmina, ¿no? El volumen de distribución es interesante porque se acuerdan que dependiendo del volumen al que se parezca de acuerdo a los volúmenes corporales, va a ser a qué lugares va a llegar el fármaco. Y si se fijan, son volúmenes de distribución muy altos, 10.5 litros, 7.7 litros y 13 litros. Y lo importante también es a dónde se distribuyen. En el caso del ácido acetilsalicílico y del ibuprofeno, el proceso de distribución se hace hacia el líquido sinovial. Y entonces es algo que nos conviene porque en el líquido sinovial están las articulaciones y el proceso inflamatorio por excelencia a través del envejecimiento humano, pues es la artritis, ¿no? Entonces nos conviene que tenga este perfil de distribución. El metabolismo. El metabolismo del ácido acetilsalicílico se lleva a través de esterasas hepáticas y esterasas plasmáticas. Aquí no intervienen citocromos, ¿no? Que ya habíamos dicho que era la principal vía de biotransformación de los fármacos. Sin embargo, en el ibuprofeno sí hay biotransformación que depende de citocromos y en específico el citocromo 12-9. Y entonces, en este momento, tenemos que empezar a pensar cuáles son las posibles implicaciones de que el ibuprofeno sea biotransformado a través de citocromo CYP12-9. Y entonces vamos a ir llenando nuestra tabla y eventualmente nuestra memoria de fármacos que pueden tener interacciones únicamente viendo cuál es su forma de biotransformación. Y como este tiene que ver con el citocromo 12-9, hay un antimicótico que se llama fluconazol, que es un inhibidor del citocromo 12-9. Entonces tenemos que ir viendo qué fármacos no se pueden coadministrar de forma conjunta, de forma al mismo tiempo. En el caso del ketorolaco hay biotransformación hepática también a través de oxidación y también de conjugación. Si se fijan, los tres se eliminan de forma renal, pero el ketorolaco además también se elimina por vía hepática. ¿Qué significa que se eliminen por vía renal? Pues que tenemos que tener cuidado si estamos pensando en que el paciente tenga alguna alteración de la función renal, ¿no? Diabéticos que ya tienen alguna insuficiencia renal o alguien que tenga alguna infección renal aguda o insuficiencia renal aguda. Entonces, el proceso de eliminación se va a ver alterado y entonces la posibilidad de que haya acumulación de los fármacos y que se expresen sus reacciones adversas, pues va a ser más grande. Evidentemente también esto funciona para la insuficiencia hepática, ¿no? Si el amigo tiene insuficiencia hepática y se biotransforma en el hígado, entonces vamos a tener problemas de eliminación o de activación en caso de que los fármacos exhiban alguna de estas dos posibilidades para su acción. Su vida media, si se fijan, son vidas medias cortitas, 6 horas, 2 horas, 3 a 7 horas. Y las reacciones adversas que tienen que ustedes poder predecir si entienden cuál es el mecanismo de acción. ¿Por qué hay úlceras gástricas, úlceras gástricas, úlceras gástricas? Porque al inhibir la biosíntesis de prostaglandinas, también estamos propiciando que no se formen prostaglandinas que hacen moco y entonces puede propiciar úlceras gástricas. ¿Por qué puede haber sangrado? Porque si se inhibe la biosíntesis de tromboxanos, entonces las plaquetas no funcionan bien y entonces puede haber sangrado. ¿Por qué hay broncoespasmo en el caso de ácido acetilsalicílico? Porque si se acumula ácido araquidónico, entonces puede usar una vía diferente de biotransformación y se va por la vía de la lipoxigenasa y entonces puede crear leucotrienos y los leucotrienos pueden causar broncoconstricción
y entonces por eso pueden causar broncoespasmos en pacientes que tienen algún tipo de susceptibilidad como asma, ¿no? Entonces, hay reacciones adversas que se pueden prever si ustedes se saben el mecanismo de acción de los fármacos, y hay otras reacciones adversas que eh, tienen que ver con otros factores. Ya lo vimos cuando analizamos las reacciones adversas. Y en el caso del ácido acetilsalicílico, hay una cosa que se llama síndrome de Reye. Y este síndrome está vinculado al uso de ácido acetilsalicílico en presencia de infecciones virales, ¿no? Entonces, por eso aquí en el caso del ácido acetilsalicílico pongo como interacción, si alguien se vacuna con virus vivos, puede propiciar la aparición de síndrome de Reye. Por eso, cuando los pediatras están prescribiendo algún antiinflamatorio no esteroideo a los niños que tienen una infección de vías respiratorias altas, no utilizan aspirina porque es muy probable que esa infección de vías respiratorias altas esté vinculada con algún proceso viral y entonces puedan desencadenar síndrome de Reye si utilizan aspirina. Para eso utilizan otro tipo de fármacos que veremos, ¿no? Entonces, noten ustedes que hay algunas sutiles diferencias entre los perfiles de seguridad de la aspirina, el ibuprofeno y el ketorolaco. Si se fijan, el ibuprofeno tiene aquí cefalea, dolor de cabeza, y también tiene de una forma predominante insuficiencia renal. Si ustedes ven en los libros, consultan Micromedex o consultan algún lugar donde se listen las reacciones adversas, van a estar divididas en comunes, en graves y también en unas que son raras, ¿no? Yo les voy a traer en esta serie de videos las que son comunes y las que son icónicas de cada uno de los fármacos, ¿no? Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, síndrome de Reye, más todas estas que son comunes, más insuficiencia renal en el caso de ibuprofeno y el ketorolaco. ¿Para qué se usan? Ya dijimos, antiinflamatorios, antiagregante plaquetario, en el caso de aspirina, ya dijimos por su efecto sobre los tromboxanos. En el caso del ketorolaco, lo vamos a retomar cuando veamos analgesia, porque es buenísimo quitando el dolor. En el caso de estas circunstancias, en el embarazo y la lactancia, si se fijan, en los tres dice que hay que valorar el riesgo. Imagínense que una persona embarazada puede estar expuesta a tener alteraciones de irritación gástrica, úlceras y sangrado. Es algo que no nos conviene durante el embarazo, ¿no? Pero entonces, cuando ustedes sean ginecobstetras o perinatólogos, tienen que tomar la decisión de si el riesgo es asequible o es costeable por los beneficios que puede tener la terapia, ¿no? Pero entonces esta decisión pues la tomarán en conjunto con todo lo demás que tiene su paciente, ¿no? Hablando de la lactancia, en ninguno de estos tres escenarios es compatible, porque sabemos que se elimina por leche materna estos antiinflamatorios no esteroideos y entonces imaginen que el neonato pues puede tener sangrado o puede tener broncoespasmo o puede tener úlceras, puede tener insuficiencia renal, entonces ese riesgo pues no lo podemos tomar y es bien fácil tomar la decisión, ¿no? Hablando de los otros antiinflamatorios no esteroideos, los que son selectivos de ciclooxigenasa 2. Aquí está el Celecoxib, que si se fijan está más de este lado hacia la ciclooxigenasa 2, y el diclofenaco que está también aquí pegadito, ¿no? Y entonces dijimos que en el caso de los que son selectivos de ciclooxigenasa 2, tenían una menor interferencia con los tromboxanos y también una menor interferencia con las prostaglandinas que protegen el tejido gastrointestinal, ¿no? Entonces, en teoría, pues reducen el riesgo de hemorragia, reducen el riesgo de sangrado gastrointestinal, pero pueden aumentar el riesgo de
actividad plaquetaria, ¿no? Y formar trombos, y entonces que la gente tenga infartos al miocardio, ¿no? Entonces, una vez más, repito, se trata de utilizar los fármacos en la menor dosis posible por el menor tiempo posible para evitar reacciones adversas. Entonces, si se fijan, el celecoxib y el diclofenaco se administran por vía oral. En el caso del diclofenaco, ustedes habrán visto algunas formulaciones que están en forma de gel, ¿no? Y sirve para los deportistas que se tuercen alguna cosa. Y entonces se puede desinflamar el brazo o lo que se haya lesionado jugando algo. También hay preparaciones oftálmicas, lo han visto también cuando han ido con el oftalmólogo. Aquí la biodisponibilidad de celecoxib, si ustedes la buscan en los libros, no la van a encontrar porque la biodisponibilidad se mide tras la administración intravenosa de los fármacos, ¿no? Entonces, no hay una forma todavía de medir ese parámetro para celecoxib, pero en el caso del diclofenaco, la biodisponibilidad es del 50%. Y si se fijan, este efecto está vinculado a un fenómeno que ya vimos, que se llama efecto de primer paso. El diclofenaco se biotransforma de forma importante y extensa a través de citocromos, el 12-9, el 3A4, y también a través de glucuronidación, a través de esta enzima que ya vimos, que se llama UGT, ¿no? Entonces, el efecto de las comidas también retrasa su absorción, igual que en los otros fármacos. Su unión a proteínas en los dos está cercana al 100%, 99% y 97% en el caso de celecoxib. Pero en el caso de celecoxib, la unión a las proteínas no es hacia albúmina. ¿Se acuerdan de la otra proteína plasmática a la que se unen los fármacos? Entonces, es la otra, alfa-1-glicoproteína ácida, ¿no? Entonces, cuando se una a esta proteína que no es la albúmina, yo voy a poner aquí entre paréntesis, el volumen de distribución es terrible, es grandísimo, ¿no? 429 litros para celecoxib, 91 litros para diclofenaco. Entonces, estos son antiinflamatorios no esteroideos que sabemos que van a llegar a cada espacio recóndito de nuestro organismo, ¿no? Porque su volumen de distribución es grandísimo y en caso de diclofenaco, además, se acumula en el líquido sinovial. El metabolismo de celecoxib es a través de un citocromo 12-9, ¿no? Aquí también interviene el 12-9 y también en el caso de celecoxib inhibe al 2D6, ¿no? Entonces, aquí el fármaco que tenemos que tener en mente es los antimicóticos, en específico el fluconazol, que inhibe al citocromo 2C9. Y si se inhibe el citocromo 2C9, entonces las concentraciones de celecoxib o de diclofenaco pues van a aumentar y eso hace que la posibilidad de que se presenten las reacciones adversas es más grande. La eliminación es hepática y renal, acá es renal y hepática. Normalmente pongo primero el proceso que es más importante. En el caso de celecoxib es más la eliminación por parte del hígado que por vía renal. En el caso del diclofenaco es al revés. Es más importante la eliminación renal que la eliminación hepática. Sus vidas medias son cortitas, 6 a 11 horas y esta de 2 horas. Reacciones adversas. Comparen las reacciones adversas de estos, que son selectivos de la ciclooxigenasa 2, infarto al miocardio, gastrointestinales, ¿no? Con estas. Aquí no hay infarto al miocardio, ¿no? Y entonces pueden ir viendo las diferencias de uno u otro fármaco o esta diferencia entre la selectividad por una u otra ciclooxigenasa. Entonces, aquí hay infarto del miocardio, aquí hay alteraciones gastrointestinales, infarto del miocardio, hemorragia gastrointestinal y asma, ¿no? Interacciones, pues los que inhiben a los citocromos, en el caso de estos antimicóticos, que se llaman fluconazol. ¿Qué pasa si nosotros administramos dos antiinflamatorios no esteroideos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el riesgo de hemorragia, pues, es más grande.
y muchas veces el efecto no es mucho más grande, no hay una sinergia terapéutica. Las indicaciones, pues, como antiinflamatorio, como analgésico, y ya dijimos, por periodos cortos a dosis mínimas. En el embarazo, el celecoxib ha demostrado daño fetal, hay alteraciones de la organogénesis y entonces, evidentemente, no debemos utilizar celecoxib durante el embarazo. Y en el caso de diclofenaco se puede valorar el riesgo, pero ya sabemos a qué nos atenemos en el rollo de las hemorragias y los infartos y el aumento de la posible broncoconstricción mediada por leucotrienos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que decidir, ¿no? Como médicos, y con respecto a la lactancia no son compatibles. Ahora veamos otro proceso de la inflamación, ¿no? Ya dijimos que el proceso agudo pues está mediado por estos efectores, pero cuando se vuelve crónico, entonces hay infiltrado de linfocitos y hay macrófagos y entonces es un desastre porque se producen otros mediadores, interleucinas, y eso hace que el tejido sufra y haya deformación y haya alteraciones del tejido, que lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos artritis reumatoide. Pero bueno, entonces aquí en este escenario donde hay dolor crónico, la estrategia que nosotros utilizamos de forma general son los antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Y entonces, como su nombre lo dice, pues estos tienen que ver con las estructuras esteroideas desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces, estos fármacos alteran profundamente la respuesta inmune, tienen propiedades antiinflamatorias, de inicio evitan la liberación del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, esta inhibición de la liberación de ácido araquidónico es porque inhiben la fosfolipasa 2 al inducir unas cosas que se llaman anexinas, ¿no? Y entonces, si no se libera ácido araquidónico, pues se acabó el problema, ¿no? Si no hay ácido araquidónico, entonces no se biotransforma a través de ciclooxigenasas hacia prostaglandinas, ni tampoco se va a la vía de las lipoxigenasas y se acabó el problema, ¿no? Entonces, ustedes se pueden imaginar que los antiinflamatorios esteroideos son muy potentes en el sentido de que van a erradicar la respuesta inflamatoria. Además, disminuyen la expresión de ciclooxigenasa 2. Entonces, recordar que esta enzima es inducible a través de citocinas y entonces disminuyendo la expresión de ciclooxigenasa 2, pues entonces va a haber menos problema de inflamación, ¿no? Y además tiene efectos inmunosupresores. Estos antiinflamatorios esteroideos, si se fijan, tienen un receptor intranuclear. Y este receptor intranuclear, perdón, va a promover que no se expresen genes inflamatorios. No va a haber expresión de citocinas, no va a haber expresión de quimiosinas, no va a haber moléculas de adhesión y entonces va a erradicar de fondo este proceso de inflamación mediado por transcripción génica, ¿no? Entonces, si se fijan, es un mega proceso, es un mecanismo de acción súper importante para evitar el proceso inflamatorio y por eso lo utilizamos y por eso habrán escuchado del uso de esteroides para enfermedades donde la inflamación es el principal prevalente, ¿no? Entonces, alteran profundamente la respuesta inmune, hay antiinflamación, hay inmunosupresión, hay menor liberación de factores vasoactivos y quimioatractivos, hay disminución de las secreciones de enzimas lipolíticas y proteolíticas, hay disminución de la extravasación de leucocitos en las áreas de lesión, hay disminución de la fibrosis, y entonces ustedes pueden ver lo que sucede en cada tipo de célula vinculada con el proceso de antiinflamación a través de los esteroides. Hay diferentes tipos de esteroides, si se fijan, se pueden valorar
o clasificar de acuerdo a su potencia antiinflamatoria, ¿no? Vamos a ver en esta clase prednisona, metilprednisolona, y si se fijan, están ordenados de menos a más propiedades antiinflamatorias. Estos fármacos, como tienen que ver con el proceso de los mineralocorticoides, pues están vinculados o pueden estar vinculados a la retención de sodio. También vamos a ver que existen diferentes duraciones de los antiinflamatorios esteroideos. Hay unos que duran muy poquito, hay unos que duran de forma intermedia de 12 a 36 horas y hay otros que duran mucho tiempo, como es el caso de la betasona y la dexametasona. Y pues hasta aquí todo suena muy bien, ¿no? Suena como a que van a quitarnos todos los problemas que tienen que ver con la inflamación. El asunto es que tienen un perfil de seguridad que tenemos que estar atentos con respecto a las posibles implicaciones hacia los pacientes. Entonces, vamos a ver que el uso de antiinflamatorios esteroideos está vinculado con la aparición de cataratas, está vinculada con empeorar el control glucémico de pacientes que tienen diabetes. Hay una redistribución de grasa corporal. Si se fijan, este amigo tiene una jiba y tiene cara de luna. Puede haber alteraciones de la reabsorción de sodio y eso provocar hipertensión. Y entonces toda esta alteración del metabolismo de los carbohidratos y los lípidos y esta alteración fenotípica pues, se conoce como síndrome de Cushing y lo vamos a ver. También si son agentes que son inmunodepresores, entonces pueden traer a nuestra acción o nuestros pacientes pues infecciones agregadas a el proceso que estamos tratando, ¿no? Si nosotros disminuimos la respuesta inmunológica, entonces puede haber una sobreinfección a través de patógenos que tenemos ahí, ¿no? Candida albicans, por ejemplo, que es un patógeno con el que convivimos, pero está raya a través de nuestro sistema inmune o a través de nuestra flora normal, ¿no? Y entonces, si nosotros alteramos este balance, pues puede haber sobreinfecciones. Y también, pues, los esteroides están vinculados a la disminución de absorción gastrointestinal de calcio. Puede haber efectos supresores en los osteoblastos y estimulación de la reabsorción de osteoclastos. Y entonces, si no están funcionando los osteoblastos y están funcionando mucho los osteoclastos, entonces un hueso que normalmente se ve así bonito y sano, entonces se ve osteoporótico y frágil, ¿no? Y entonces puede haber fracturas con el uso prolongado con esteroides, ¿no? Entonces, hay un perfil, ¿no? De que lo podemos utilizar porque es un antiinflamatorio súper potente, inmunomodulador, pero hay una circunstancia que obedece también al perfil de seguridad de estos fármacos que no podemos dejar pasar, ¿no? Entonces, he puesto en esta primera visión de los esteroides a la dexametasona, a la prednisona y a la metilprednisolona, ¿no? Entonces aquí está la dexametasona, aquí está la prednisona y aquí está la metilprednisolona. Si se fijan, la prednisona y la metilprednisolona son de duración intermedia, ¿no? De 12 a 36 horas, mientras que la betametasona y la dexametasona son de duración larga. Bueno, entonces, si se fijan, estos agentes de antiinflamatorios esteroideos se pueden utilizar de forma sistémica, ¿no? Se pueden administrar por vía oral, por vía intramuscular y por vía intraarticular. Eso hace que las concentraciones, su biodisponibilidad en el organismo sea muy alta, 86.1%, 84.5% y 100%.
Y además sus volúmenes de distribución son muy altos, 140 litros, 105 litros, 105 litros. Entonces, todo el perfil de seguridad de los que ya les hablé, las alteraciones metabólicas, la presencia de síndrome de Cushing, la osteoporosis, pues está presente con el uso sistémico de estos agentes que son antiinflamatorios potentes. ¿Para qué los utilizamos? Los utilizamos para procesos inflamatorios importantes, ¿no? Artritis, asma, que es un proceso inflamatorio importante, pero observen que estos se administran por vía sistémica. Tienen un metabolismo importante a través del hígado, citocromo 3A4. Este además tiene conjugación y este también citocromo 3A. Se eliminan por vía renal y un poquito hepático. Las cosas que tenemos que prever durante ese uso, pues son antimicóticos, ¿no? El itraconazol, por ejemplo, es un inhibidor importante de citocromos, pues puede modificar las concentraciones de estos fármacos. ¿Qué pasa si vacunamos a alguien con virus vivos y está bajo tratamiento prolongado con estos antiinflamatorios esteroideos sistémicos? Pues podemos propiciar, ¿no?, una infección grave. Voriconazol, ¿no?, también es otro antifúngico que puede inhibir estos citocromos y pues puede traer consecuencias. En el caso del embarazo, pues tenemos que valorar el riesgo, ¿no? Durante el embarazo hay algunas circunstancias en las que podemos usar antiinflamatorios esteroideos. Por ejemplo, lo utilizamos para la maduración pulmonar, en caso de que el embarazo vaya a ser embarazo pretérmino, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que sí podemos hacer valorando el riesgo. En el neonato también los podríamos utilizar dependiendo del escenario, ¿no? Si el neonato tiene algún proceso de inflamación severo y necesitamos utilizar estos agentes, pues bueno, los tendríamos que usar. Los otros fármacos que están descritos en su programa, la fluticasona, la beclometasona y la mometasona, si se fijan, su vía de administración no es sistémica, es a través de inhalación, ¿no? Y entonces su biodisponibilidad va a ser mucho más pequeña que esta, ¿no? Aquí hay 80 y 100%, acá hay 13, 27, 0.7%. Entonces aquí la pregunta es, ¿el perfil de seguridad es igual? Si la biodisponibilidad es de este tamaño o si la biodisponibilidad es de este tamaño, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí en las reacciones adversas, pues aquí ya no vemos osteoporosis, aquí ya no vemos síndrome de Cushing, aquí ya no vemos alteraciones metabólicas, pero sí vemos algunas cosas locales, ¿no? Sangrado nasal, tos, dolor de garganta, infección en la zona local por cándida, ¿no? Son cosas que afectan de forma muy local porque los efectos sistémicos están lejos de las concentraciones necesarias para que aparezcan, ¿no? Entonces, si se fijan, también hay biotransformación a través de citocromo. La beclometasona, es a través de esterasas en los pulmones. Aquí lo resaltable es esto que les estoy diciendo, que en el caso de estos tres, la vía de administración provee que no sea tan biodisponible y entonces su perfil de seguridad es totalmente diferente a estos que se administran por vía sistémica, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Valora los riesgos en caso del embarazo y la lactancia. Y pues yo creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, pues escriban. Espero que les haya servido y que estén muy bien.